a seguir hablando, en este caso, acerca del proceso de requerimientos de software, la manera en cómo nosotros graficamos, en este caso, la información que recopilamos directamente desde el usuario, cuando nosotros recopilamos información, vamos y entrevistamos y usamos diversas herramientas para tener esa información que nos va a servir para publicar en este caso el sistema. En este caso vamos a hablar acerca de las historias de usuario. Ya vimos previamente que estábamos trabajando sobre los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales, que son como el primer elemento o el primer listado digamos, de datos que vamos a sacar para poder, en este caso, generar información. Y luego hablamos acerca de los casos de uso y los diagramas de uso. Hicimos un ejemplo en la clase pasada que tenía que ver justamente con la creación de esos diagramas que me permiten visualmente, digamos, ver de manera más práctica cómo es que estos requerimientos se le pueden explicar directamente al cliente para que él entienda o vea si realmente lo que nosotros hemos recopilado es realmente lo que se necesita dentro de la aplicación. Otra herramienta que se utiliza para poder representar los requerimientos son las historias de usuario. En las historias de usuario, básicamente ahí hacemos también una recopilación de información de los requerimientos funcionales y no funcionales y los vamos comparando para ir viendo de una manera narrativa, una manera más práctica, cómo es que esos requerimientos nosotros los entendimos y se los trasladamos directamente al usuario. Ahí básicamente, ahí les aparece como que si fuese un sticker que nosotros colocamos en una pizarra en donde describimos de manera práctica y el lenguaje que el usuario entienda, cómo por ejemplo un usuario cualquiera, que sería en este caso un usuario web, como dice ahí, quiere consultar una tabla de pedidos para saber el estado de todos los pedidos. Esa es básicamente la narración completa de la información que vamos a recabar directamente para la parte de la información. Pero hablemos primero vamos a hablar un poco acerca del concepto, vamos a definir algunas cosas que tienen que ver con la parte de la recolección de información de historias de usuario y después, como siempre, les voy a dar un ejemplo de cómo vamos a redactar esas historias de usuario posteriormente en la parte de la aplicación. Hay que considerar que creo que en el documento también en el documento que ustedes van a elaborar, van a trabajar con historias de usuario. Entonces, los ejemplos que yo les doy es para que ustedes los tengan como molde, los tengan como plantilla para poderlos implementar en su documento. Recuérdense que ese documento va a ser el documento final de la aplicación, así que pues a estas alturas ya deberían de estar redactando muchos de los requerimientos que se han recopilado, porque primero es información que tienen que recolectar directamente del cliente, tienen que ir con el cliente y hacerle las entrevistas y preguntas necesarias, y luego después de eso ustedes tienen que empezar a crear las tablas, diagramas o todo lo que sea necesario para representarlo en el documento. Así que no lo vayan a dejar para la última semana porque pues va a ser un poco más complicado. De hecho ya estamos en la tercera semana del tercer periodo. Básicamente solo van quedando 2 semanas, sería la próxima semana y la siguiente. Y bueno, este viernes que vamos a tener un laboratorio y en la última semana vamos a tener una actividad para dar por finalizado, en este caso el contenido de la materia. Así que esta es información que vamos a utilizar para poder hacer la presentación al final cuando ya estemos mostrando los datos de lo que ustedes intentaron o lograron recabar del sistema que ustedes van a realizar. En ese caso, los casos de uso, según la definición, dice que son representaciones sencillas de las necesidades descritas por el cliente. Es el cliente, al final de cuentas, el que nos ha solicitado el desarrollar una aplicación. Entonces lo que hacemos es describir con sus palabras sencillas, con palabras del cliente, qué es lo que requiere de la aplicación. Eso se representa en una pequeña tarjeta similar a una nota, es como una nota que nosotros colocamos, digamos, sobre la pizarra, a veces en los monitores ponemos pequeñas notas. Básicamente así se representa y en ella se detallan los aspectos más generales que el cliente necesita y son una herramienta comúnmente utilizada en varias metodologías, siendo las más comunes Scrum, XP y Kanban. Como estas metodologías básicamente trabajan sobre procesos ágiles de desarrollo de aplicaciones, entonces ahí es donde más que todo se implementan este tipo de
Sin embargo, lo que nosotros hacemos es que a partir de los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales, empezamos a redactar estas pequeñas historias de usuario para que ellos entiendan cómo se va a desarrollar, en este caso, la parte de la aplicación. Los detalles que se escriben en la nota varían dependiendo de la metodología, pero por lo general el cliente debe escribir, en ese caso en la nota, debe escribir el título, una descripción y criterios de aceptación y prioridad. Estos son algunas partes que se pueden colocar, no es necesario que lleven toda, pero sí podemos ir indicando en esa tabla o en esas historias de usuario esos criterios que acabamos de mencionar. El título sería en este caso el nombre de la historia que vamos a agregar, una pequeña descripción. Ya vamos a hablar de qué son los criterios de aceptación y la prioridad que le vamos a dar al requerimiento. En la prioridad, pues ahí vamos a valorar si realmente el requerimiento es sumamente urgente para la parte del desarrollo de la aplicación. Las representaciones usualmente pueden realizarse en un plazo de 1 a 2 semanas. Esa es una parte importante. La redacción que nosotros hagamos sobre las historias de usuario, debemos de siempre estar pendientes de que el máximo de duración sea de 1 a 2 semanas. Ese requerimiento a nivel de desarrollo se pueda llevar a cabo para la parte de diseño de la aplicación en un periodo de 1 a 2 semanas. Si en este caso el requerimiento es muy complejo, entonces lo tenemos que dividir en partes. Tenemos que hacer divisiones de requerimientos más pequeños o en este caso historias de usuario más pequeñas para poder representar un tiempo o un lazo aceptable. Principalmente por la idea principal de mantener los tiempos de desarrollo. Si probablemente nosotros nos retrasamos en una tarjeta que sea o en una historia de usuario que sea mucho más compleja, eso podría retrasar también el proyecto con periodos de tiempo mucho más largos. Entonces, si lo hacemos en periodos de tiempo mucho más cortos, podemos revalorar muchos aspectos antes de que afecte por completo el desarrollo de la aplicación. En ese sentido, aquí está más o menos una idea práctica de cómo debería de llevar, o las partes que debería de llevar, en ese caso, el diseño de la tarjeta. Básicamente la parte superior tiene un ID. Esto es como un registro interno que nosotros podemos llevar. Tiene un ID, tiene en ese caso el título, que sería el préstamo de un libro, que es el ejemplo que hemos venido manejando durante los días anteriores. Y dice que la descripción aquí generalmente completamos varias de las palabras que yo he mencionado, como el cómo, quiero y para qué lo quiero. Si se dan cuenta que está el cómo, el quiero y más adelante debería de aparecer el para qué lo queremos. En este caso dice, como cliente quiero que los socios puedan pedir prestado un libro, indicando su número de socio y la referencia del libro, siempre y cuando no tenga ya 3 libros en préstamo en ese momento. Esa es básicamente la descripción o la historia que nosotros hemos generado del usuario. Luego la parte de la estimación, esa es la complejidad. ¿Okay? Nosotros, bueno, aquí tiene una valoración de 4, pero por ejemplo en la empresa lo que hacemos es utilizar el algoritmo, la secuencia de Fibonacci. ¿Ya saben cuál es? ¿Nunca han oído hablar del algoritmo de Fibonacci? Esa secuencia normalmente lo que hace es que tomamos, por ejemplo, el primer número y luego tomamos el segundo número y el tercer número sale de la suma de los 2 números anteriores. Por ejemplo, tenemos el 1 y el 2, el tercer número sale de sumar 1 más 2, sale 3. El siguiente sale de sumar 3 más 2, me da 5. El siguiente sale de sumar 5 más 3 y así sucesivamente. Esa es una secuencia de Fibonacci. Entonces, lo que se hace es de que el nivel de prioridad básicamente se le especifica a través de esa secuencia, siendo el máximo, si no me equivoco, el máximo es un 20. Entonces, con eso uno dice, más o menos calcula qué tan compleja es la historia que uno acaba de generar y le coloca en ese caso esa estimación. Ahí más o menos le dice si esa prioridad, por ejemplo, si le pongo una estimación de 1, significa que es sumamente fácil y que lo podemos desarrollar en un periodo de tiempo muy corto. Si le ponemos una estimación de 4, 5, 6 o una mayor, significa que el grado de complejidad es mucho más alto y que pues, el requerimiento va a tardar muchísimo más tiempo poderlo finalizar. La otra es la parte de la prioridad. La prioridad tiene que ver con qué tan urgente es que nosotros necesitemos sacar esa funcionalidad
como tenemos clasificados un montón de requerimientos de usuario, por ejemplo, podría ser que dentro de la aplicación lo más prioritario, lo más importante que necesitemos sea en este caso el préstamo de un libro. Entonces le vamos a poner ahí que es una prioridad alta. Básicamente le ponemos un número que representa qué tan rápido nosotros queremos que esa información sea ejecutada, o sea aplicada dentro del sistema. Y por último están estas que son las dependencias. Esto es, por ejemplo, si tenemos otras, otras historias de usuario, y desde aquí le estamos indicando que esta historia de usuario depende de esta que tenemos acá. Entonces, básicamente, para que se complete o empecemos a trabajar en esta, debemos de completar la historia de usuario 1 y la historia de usuario 2 para que se empiece a trabajar en la historia de usuario 5. Esa es básicamente la parte de la dependencia. Y las pruebas de aceptación son como, al final de cuentas, como condiciones o precondiciones que nosotros podemos hacer, o postcondiciones, perdón, que nosotros podemos colocar para que la historia de usuario sea aceptable. En el sentido de que, por ejemplo, ahí tenemos una, dice introducir un número de socio incorrecto y comprobar que se indica un error. De acuerdo a esto, o sea, de acuerdo al préstamo de libro, nosotros le decimos si el usuario introduce un valor equivocado, entonces el sistema debería de alertarnos de alguna manera que existe algún error en ese tipo de información. Aparece otra que dice introducir un socio que ya tiene 3 libros en préstamo y comprobar que se indica un error, o sea, que alguien que ya tiene, digamos, libros prestados, ya no le podemos prestar un libro adicional, solamente en teoría es un límite, donde le indica que solamente puede prestar 3 libros como máximo. Esa sería en este caso otra prueba de aceptación. Y una siguiente dice introducir un libro del que ya no hay ejemplares y comprobar que se indica que hay un error. O sea, si el usuario puede en el sistema reservar un libro del que ya no tenemos ejemplares o prestar un libro del que ya no tenemos ejemplares, ese es un error. Es como en el caso de los inventarios, si el sistema, por ejemplo, me permite facturar productos de que ya no tengo existencia, ese es un error. Es un problema de aceptación. Entonces son condiciones o condicionantes que nosotros tenemos que ir evaluando. Y el último, por ejemplo, dice introducir los datos correctos y comprobar que el número de ejemplares disponibles del libro disminuye y el número de préstamos del socio aumenta en 1. Es como si tenemos una cuenta bancaria, por ejemplo, yo hago un depósito o yo hago una transferencia bancaria. Dentro de ese proceso debemos de verificar que la cuenta origen se disminuya y la cuenta destino se aumenta. Ese es un proceso de verificación de una historia de usuario que podría ser el depósito o la transferencia de dinero de un banco a otro o de una cuenta a otra. Entonces todas estas son como condiciones que nosotros debemos de introducir o verificar para que eso se complete en la parte superior. Si notan, la historia de usuario es bien simple, está descrita en palabras muy sencillas y se la podemos mostrar al cliente sin ningún problema porque no tiene ningún lenguaje técnico, sino que básicamente describe qué es lo que el sistema va a hacer en las palabras que él pueda identificar o que él pueda entender. En ese sentido, existen ventajas en el proceso de creación de las historias de usuario. Primero, se escriben en el lenguaje del cliente. Eso significa que mantiene así una relación cercana con el cliente. O sea, nosotros sabemos de que si hablamos en el lenguaje que nos va a comprender, pues en alguna medida va a estar más involucrado con el proyecto. Pero si le empezamos a hablar de que vamos a tener que definir campos en la base de datos, que le vamos a colocar restricciones, que el campo del cliente, por ejemplo, que vamos a agregar va a ser un campo de tipo varchar, él no va a entender ni la más mínima idea que cuando nosotros hablamos de tipos de datos varchar, siempre va a asociarlo con otro tipo de información. Entonces, de alguna manera, las historias deben de ser en el lenguaje que el cliente pueda entender, no en nuestro lenguaje técnico. Ni siquiera le podemos hablar de que vamos a utilizar MySQL, o vamos a utilizar Oracle, o vamos a utilizar Postgre para el manejo de bases de datos. O sea, él nada más necesita la solución que nosotros le vamos a otorgar. Pero dentro de las especificaciones no debe ir ningún tipo de información. Si ustedes incluso a un cliente que les pide un sitio web les hablan de hosting, no les entienden. Algunas veces a nosotros también nos
cuesta identificar el concepto de hosting, pero si nosotros se lo tratamos de decir a un cliente, el cliente no va a entender. Nosotros le decimos, mire, yo quiero una página web. El cliente lo que quiere es que nosotros le entreguemos un www.elnombredelnegocio.com. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues no le interesa, o para eso nos va a pagar nosotros. Entonces no le podemos decir, mire, usted tiene que comprar un hosting, le tenemos que suministrar nosotros la asistencia para poder comprar ese tipo de recursos. Usted tiene que comprar un alojamiento, tiene que comprar un dominio, tal vez no tiene ni la más mínima idea de cómo se hace el proceso de comprar un dominio. Imagínense que, bueno, comprar en internet un dominio.com es muy sencillo. Ustedes lo pueden hacer en sitios, solamente buscan el dominio, ponen la tarjeta de crédito y ya va. Pero comprar, por ejemplo, un dominio.sb es un proceso un poco más complejo, porque ustedes tienen que llenar una solicitud con datos específicos del dominio a SBNet, a la empresa que se llama SBNet. Entonces ellos son los encargados de los dominios aquí en El Salvador. Ya ese proceso lo tenemos que hacer nosotros. Entonces las historias de usuario o la información que nosotros le proporcionemos al usuario debe de estar en un lenguaje en que el usuario pueda entender sin ningún problema, que pueda reconocer todo lo que nosotros le digamos. Además dice que involucra y captan al cliente para el proceso y para el producto. O sea, básicamente vamos a tener un usuario involucrado en el proceso de desarrollo, que eso es mucho de lo que nos interesa cuando nosotros estamos diseñando una aplicación. Necesitamos que el cliente se involucre con nosotros. Hace como 2 semanas tuvimos nosotros, no nosotros directamente, sino que uno de nuestros clientes tuvo un inconveniente justamente con el diseño con la implementación de una aplicación, de un producto que nosotros desarrollamos. Nosotros se la vendimos a ellos y ellos la iban a revender a otro cliente. El problema es que el cliente que se lo iban a revender, había muchas personas de las que estaban involucradas dentro del proyecto que no querían que se implementara ese producto, sino que ellos preferían un producto que ya estaban utilizando y decían que el producto nuevo no era necesario. Por alguna razón eso, no llegamos a entender cuál era el problema. Pero al final de cuentas, cuando las personas llegaron al sitio a querer, por ejemplo, implementar el producto, la gente no les dio agenda, la gente no les dio información y era bien complicado. Entonces, en alguna medida, la idea siempre de implementar un producto es tratar de mantener a nuestro cliente involucrado. Si el cliente está involucrado, si el cliente está contento, emocionado con lo que nosotros le vamos a implementar, pues nos va a dar todas las herramientas necesarias que vamos a solicitarle para el proceso de desarrollo. Caso contrario, pues vamos a tener ese problema. Facilita también la planificación e implementación. Si los programadores empiezan a leer la parte de las historias de usuario, también se van a dar cuenta de los requerimientos y restricciones que debe tener la aplicación. Si sabemos de que la aplicación debe llevar un proceso de login, o debe calcular lo que mencionamos hace un momento, que no pueda prestar más de un ejemplar, o no pueda prestar más de los ejemplares que tiene, que hayan todas esas restricciones, las debe considerar. Algunas veces uno no lo considera, lo toma como por hecho de que algunas cosas no van a suceder y no las toma en cuenta en el desarrollo de la aplicación. Pero si en las historias de usuario se encuentran esos requerimientos, es probable que nosotros tomemos en cuenta esas restricciones en el proceso de desarrollo. Así que en alguna medida eso le sirve también, no solamente a los clientes, sino que le sirve al proceso de desarrollo para la parte de la implementación. Además, fomentan aplazar los detalles no imprescindibles, son pequeñas, pero por tanto son fáciles de trabajar. Como son requerimientos muy cortos, son representación de información de historias de requerimientos muy pequeños, entonces es fácil que nosotros los podamos empezar a trabajar. Es fácil que le digamos a un programador desarrolle este requerimiento con estas características y con esta información, a que le demos un requerimiento que se va a tardar semanas en el proceso de implementación. Se nos dan, por ejemplo, los casos a nosotros cuando vamos a implementar una pasarela de pago. En el caso de las aplicaciones que nosotros tenemos, la implementación de una nueva pasarela de pago implica automatizar muchos procesos. Ustedes saben que cuando ustedes pagan con tarjeta
pasarela tiene sus propios sistemas de implementación. Nosotros nos hemos encontrado algunas que utilizan APIs, una API, ustedes pueden conectarse y a través del proceso de autenticación garantizan la seguridad. Nos hemos encontrado con otras que utilizan, por ejemplo, un web service. Creo que en otro ciclo vamos a hablar acerca de web service para que tengan una idea, pero son servicios muy similares a las APIs que utilizan web service. Hay otras que, por ejemplo, para la parte de seguridad se instala una VPN en los servidores y se crea una conexión virtual entre el servidor y los servidores de la tarjeta de crédito. En ese caso, todos esos requerimientos son diferentes para cada tarjeta, para cada tipo de implemento. Entonces, si nosotros colocamos en el requerimiento, digamos en la historia de usuario, le colocamos de manera general, lo que necesitamos es implementar una nueva pasarela de pago. Creo que aquí hay una que se llama Pagarito, no sé si la han escuchado. ¿No? O la que dice Banco de Agrícola. Bumping, por ejemplo, es una pasarela de pago. Si nosotros le ponemos como requerimiento debe de implementarse la pasarela de pago Bumping, pues ese es un proceso muy extenso que va a llevar probablemente muchas semanas de desarrollo. Entonces debemos de desglosar esos elementos para que sea fácil de implementar. La otra es que permite dividir los proyectos en pequeñas entregas. Como ya vimos anteriormente, las metodologías ágiles se basan en ese concepto de entregar pequeños avances de nuestra aplicación de manera por periodos de tiempo cortos, de manera ágil. Por eso se le llaman metodologías ágiles. Entonces, estas historias de usuario también nos permiten trabajar en ese proceso, en entregar elementos sumamente rápido. También permite priorizar y estimar fácilmente su esfuerzo y desarrollo. O sea, nosotros podemos de alguna manera podemos darle un nivel de prioridad y un nivel de estimación de cuánto es lo complejo, cuánto tiempo nos vamos a llevar en el proceso de desarrollo, porque pues tenemos internamente los elementos. Además de eso, proporciona la documentación necesaria, fomentando a la vez el debate. ¿Okay? Cuando redactamos las historias de usuario y se las vamos planteando, se las vamos leyendo al cliente, probablemente el cliente se involucre en el proceso de aportar ideas para mejorar, en este caso, la parte de la implementación. Y por último, fomenta la colaboración entre todos los interesados y un equipo ágil. Aquí esta palabra es importante, como tenemos equipos de desarrollo que trabajan sobre metodologías de desarrollo rápido, entonces tenemos en este caso aporte mucho más práctico. Lógicamente también tiene algunas pequeñas desventajas. Por ejemplo, las historias de usuario, aunque por lo general proporcionan más ventajas que desventajas, en general, se pueden distinguir estas que serían las siguientes. Primero, falta de detalle. Como son historias de usuario creadas a partir de un lenguaje simple que el cliente lo pueda interpretar, hay muchos detalles que nosotros vamos a obviar. Detalles técnicos en especial. No vamos a especificar en estas detalles técnicos como servidores, bases de datos o lenguajes de programación que vayamos a utilizar. Toda esa información no está detallada en las historias de usuario. Entonces, como no tienen en este caso mayor información de detalle para el proceso de desarrollo, pueden considerarse como un inconveniente en el caso de la aplicación de este tipo de herramienta. Además, la herramienta enfocada es una herramienta enfocada más al modelado de requerimientos que en el diseño de requerimientos. O sea, es más enfocada a lo que ya nosotros hemos estado viendo, que es la etapa donde nosotros modelamos y recopilamos requerimientos, que en la parte del diseño de requerimientos, que es el proceso de implementación o el proceso de creación de diagramas que van justamente sobre el proceso de desarrollo. Se enfocan principalmente desde la perspectiva del usuario final, pero usualmente no consideran necesidades de otros stakeholders. ¿Recuerdan que eran stakeholders? ¿Qué eran stakeholders? Todos los participantes, en este caso del equipo de trabajo que forma parte del desarrollo de la aplicación. Ahí están los clientes, los usuarios y todas las personas involucradas en el proceso de desarrollo. Entonces, esto dice que se enfoca principalmente en el usuario final, que es el usuario que va al final de cuentas a utilizar nuestra aplicación. No proporciona una visión holística del sistema y su integración conjunta. O sea, no nos proporciona, digamos, una visión general, muy específica del sistema, sino que es más detallada de manera general.
En ese sentido, cuando hablamos de estas desventajas, aún así no son tan considerables en comparación a las ventajas que nos pueden proporcionar. Porque al final de cuentas, como es una herramienta enfocada directamente en el cliente, en alguna medida nos ayuda a que entendamos mucho mejor el proceso de desarrollo de los requerimientos. Adicional a eso, le podemos agregar, eso del refinamiento es agregarle algunas cosas adicionales para propósito de desarrollo de las historias de usuario, pueden ser detalladas a futuro por los desarrolladores añadiendo campos como. Aquí sí ya le vamos a agregar algunos detalles adicionales para el desarrollador, pero esto podría ser en una segunda etapa. En la primera etapa, con lo que ya mencionamos previamente, es suficiente para tener idea de las historias de usuario que vamos a desarrollar. Pero si necesitamos utilizar las historias de usuario en el proceso de diseño e implementación de la aplicación, entonces podemos agregarle, por ejemplo, la estimación que ya hablamos de que era, o sea, determinar en ese caso qué tan complejo es el diseño de la aplicación, un ID que es como un identificador, básicamente ahí le vamos a colocar un código, digamos, a cada uno de los elementos, las dependencias, que es lo que ya mencionamos previamente, de qué otros historias de usuario depende de la que nosotros estamos agregando, quién es la persona asignada para resolver esa tarea. Como vamos a trabajar en el proceso de desarrollo, ya podemos pasar esa tarjeta y entregársela al desarrollador. Por lo tanto, ya le podemos decir quién es la persona o las personas encargadas del proceso de desarrollo. El riesgo que conlleva el desarrollar en ese caso esta funcionalidad para el sistema y para la empresa en ese caso, si existiera riesgo, lo podemos especificar en ese caso en la tarjeta. El módulo al que pertenece, si hemos dividido nuestra aplicación en módulos distintos, hemos trabajado en un proceso modular de diseño de la aplicación, ahí le podemos decir a cuál de ellos pertenece. Y la parte de las observaciones, si es necesario que agreguemos observaciones y otros elementos adicionales que son parte del diseño de la aplicación. Más o menos la información sería así. Durante el proceso de la creación de la historia, el usuario o el cliente proporciona una descripción que detalla elementalmente 3 puntos importantes de las funcionalidades del desarrollo. Estos son los 3 elementos esenciales que debe de llevar una historia de usuario. Primero es el cómo, luego es el quiero y luego es el para qué. Lo vamos a desarrollar. El cómo representa en ese caso el rol. Ahí le vamos a decir qué rol es el que va a ejecutar esta historia de usuario. Básicamente se refiere a la persona o rol de usuario que tiene la necesidad. ¿Quién es el que va a utilizar esa funcionalidad? El quiero es básicamente el objetivo o el comportamiento. Lo que se quiere obtener, una funcionalidad, característica, etc. O sea, ahí va a desarrollar o va a explicar de manera sencilla qué es lo que nosotros queremos obtener en ese caso del sistema y para qué es el motivo, la razón o el valor que aporta esa nueva funcionalidad al proceso de desarrollo, motivo por el que lo necesita, valor que se obtiene como resultado, etc. Estos 3 son los elementos esenciales que deben de existir en una historia de usuario: el cómo, el quiero y el para qué. Tenemos el título y agregamos estos elementos. Todos los demás que ya vimos, como la relevancia, como los otros elementos que son las otras columnas, como la estimación, por ejemplo, y todos esos elementos básicamente son elementos adicionales, pero los 3 principales básicamente se enfocan en eso. Todos esos que vimos acá son elementos adicionales, pero los 3 principales que debemos de conservar son esos 3 elementos que acabo de mencionar. En ese sentido, debemos de saber por qué es importante el cómo, o sea, por qué es importante identificar el rol o la persona que va a utilizar en ese caso su historia del usuario. El cómo define para quién estamos construyendo este requerimiento, que es el usuario final. Ojo con esa parte porque no es el cliente, ¿okay? No es el que nos está pagando ni el que nos contrató por el servicio. Es en ese caso quien va a utilizar ese requerimiento. Por ejemplo, en la clase pasada vimos requerimientos para un sistema de biblioteca y ahí ¿quiénes son los involucrados? Está el
y está el bibliotecario, son dos personas, pero podemos identificar más actores dentro de ese sistema. Probablemente necesitamos al administrador de la biblioteca, podría ser otro rol que podríamos tener ahí. Entonces, esos son los actores que vamos a identificar. Adicional a eso, dice, no se refiere a un cargo o rol profesional, o sea, no le vamos a poner el gerente general como tal, sino que se refiere básicamente a las personas, sino a la persona tras la necesidad descrita. Incluso la podemos, si así lo queremos, la podemos identificar con un nombre y apellido. O sea, le podemos decir como Juan, como José, Roberto, quien sea, es el que está intentando implementar ese proceso. Entonces podemos especificarlo como una persona, la persona específica. Eso se debe de tener en entendimiento de quién es, cómo piensa, cómo siente, en definitiva, sentir cómo se siente. Lo que le mencionaba es de tratar de entender al usuario y ponerse en su lado, en su posición, para entender qué es lo que él requiere de nuestra aplicación. En ese sentido, el cliente puede no tener una idea precisa del tipo de usuario. Los desarrolladores pueden usar ese campo de ser necesario. Y luego hay una cosa interesante que debemos de pensar, es la U. ¿Saben qué es la UX? La experiencia de usuario, o a qué se refiere con la experiencia de usuario. Uno de los aspectos que casi nunca consideramos cuando estamos desarrollando la aplicación. Esa es la experiencia de usuario, casi que es la función que debe desarrollar un diseñador. El diseñador debe pensar en la experiencia de usuario. Yo siempre les he preguntado aquí qué tal es la experiencia de usuario con aplicaciones muy comunes que nosotros utilizamos. Las redes sociales, por ejemplo, qué tan buena es la experiencia de usar Instagram, de usar Twitter, por ejemplo. Es fácil utilizar esas aplicaciones, es complicado. Es fácil hacer una publicación. Si hablamos de YouTube, por ejemplo, es fácil entrar a YouTube y empezar a ver un video cualquiera o interactuar con toda la gama de opciones que tenemos dentro de YouTube. Si hablamos de otras que utilizamos, la de los bancos, por ejemplo, qué tan fácil es interactuar con los bancos. Esa es experiencia de usuario. Visiblemente, qué tan buenas son las aplicaciones con las cuales nosotros hemos trabajado. Esa básicamente es una técnica útil en el sentido de la creación de en ese sentido es la creación de personas usuarias, muy utilizada en el ámbito de la User Experience, que es la UX, experiencia de usuario en español. El objetivo es comprender el punto de vista de los usuarios, entender cómo los usuarios van a usar nuestra aplicación, construir una serie de personajes de ficción que representan mediante arquetipos una muestra realista de la audiencia clave que nuestra web o aplicación va a tener. Entonces, esa es básicamente la UX. Básicamente entender cómo nosotros podemos interactuar con la aplicación, o cómo el usuario se le haría más fácil interactuar con la aplicación. ¿Han visto nunca han utilizado una aplicación para aprender a leer que usan, les enseñan algunas veces en las escuelas? ¿Nunca las han visto? ¿No? Solo son dibujitos, no tiene opciones complejas como las que nosotros encontramos, sino que para los niños solo son dibujitos que tienen que ir presionando y tienen que ir haciendo touch para poder entender la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esas aplicaciones? Tienen que bajar el nivel de experiencia, digamos, y hacerlo lo más simple posible para que niños pequeños puedan utilizarla dentro del proceso de interacción. Entonces, eso es básicamente experiencia de usuario. Cuando nosotros hablamos de entender y estudiar al usuario, podemos sacar más o menos un ejemplo de este tipo de información. Por ejemplo, podría llamarse Roberto García y le podríamos incluso colocar un sobrenombre. Digamos, el sobrenombre se puede llamar el Scrumica, o sea, básicamente un apodo de un Scrum Master más o menos. Entonces, de ese le podemos sacar información como padre de familia de 40 años que utiliza la tecnología de forma habitual. Esa podría ser una descripción del usuario que nosotros vamos a implementar. Que si ya tenemos especificado o ya tenemos bien definido quién es el usuario que va a interactuar con nuestra aplicación, podríamos investigar información acerca de él.
podríamos poner una descripción y dice que afable e inquieto, gran lector de libros y blog sobre agilidad y Scrum. O sea, es fanático de Scrum. Es miembro de varios grupos de interés del mundo ágil. ¿Y cuáles son los objetivos? Como Scrum Master quiere estar al día sobre las prácticas ágiles y formarse a través de cursos y comunidades en práctica. Esta es una idea de cómo hemos sacado ese nombre de información. Básicamente es el nombre y el apodo, ¿okay? Es un sobrenombre. En lugar de apodo, ¿cuál es el otro nombre? El nickname. O sea, en inglés nosotros le decimos nickname. En vez de decir apodo, pueden colocarle nickname, que sería en ese caso como el sobrenombre que queremos agregar al usuario. Los datos demográficos, la descripción y los objetivos, que son información que vamos a recabar directamente de los usuarios. Cuando hablamos de la parte de la prioridad o el concepto de la prioridad, que se recuerda que lo colocamos como un número, la prioridad describe desde el punto de vista del usuario la importancia de la implementación de requerimiento para su negocio. ¿Qué tan rápido necesita que esa implementación, o qué tan rápido, qué tan importante es ese usuario del usuario para el proceso de desarrollo correcto dentro de nuestra aplicación? A eso normalmente se le vamos a catalogar como prioridad. Y esa prioridad lo que hace es que ayuda a priorizar la fila de implementación de las funcionalidades. No obstante, el cliente debe considerar el valor que es distinto a la prioridad. ¿Okay? Si bien una función puede no tener valor para el cliente, puede ser importante para la estructura del programa. Por ejemplo, dígame algo de una aplicación que para el cliente como tal no le da valor, pero para el sistema sí es importante. Piensen en algo que el sistema en general no le otorga valor al cliente, pero en el sistema dentro del sistema sí es prioritario que lo tenga. ¿Qué podría ser? Algo que algunas veces el cliente dice, pues no me interesa tanto que lo tenga, pero nosotros sabemos que dentro de la aplicación es prioritario. ¿Cómo? El proceso de validación es obligatorio, pero para algunos clientes probablemente no es algo que sea, digamos, 100% prioritario, no les dé valor. Es importante para el sistema. El sistema debe de estar protegido. De alguna manera debemos de proteger la información. Pero hay clientes que no les interesa. Nosotros teníamos un cliente que hace años que las contraseñas, los usuarios, él le creaba los usuarios a sus clientes, a todas las que vamos a usar el sistema. Pero de usuario le ponía el nombre de usuario y el mismo nombre de usuario lo ponía de contraseña. Exactamente igual. Si el usuario se llamaba Juan, la contraseña era Juan. ¿Okay? Y así entraba. Y nosotros en ese entonces colocamos el nivel de seguridad y lo empezamos a ampliar. Pensábamos justamente en eso. Cualquiera que obtenga un nombre de usuario puede probar y puede entrar. Entonces pusimos un doble factor de autenticación. Eso significa de que el usuario, además de poner Juan, tenía que tener un mecanismo de doble autenticación para poder entrar al sistema, el correo electrónico, o ya han utilizado Google Authenticate, o cualquier otro sistema de autenticación que me permita entrar al sistema. Debía tener ese doble factor de autenticación. Cuando se lo colocamos, el cliente dijo que lo desactiváramos. El cliente dijo, no me sirve, y le preguntamos por qué. Nos dijo, en alguna medida, probablemente para él era una respuesta razonable, nos dijo, mis clientes, literalmente dijo, mis clientes son tontos. Eran clientes porque ya son personas, algunos son personas mayores, y esas personas mayores les cuesta hacer un proceso de, por ejemplo, de doble factor de autenticación. El ingresar el usuario y la contraseña y después ir a correo electrónico y digitar un número y volver a colocar acá, pues ese era ya 2, 3, 4 pasos que para ellos era sumamente complicado. Y al final de cuentas nosotros tuvimos que convencerlo y decirle, mire, es un valor, es un elemento que es necesario en el sistema para proteger la información que tenemos dentro de la aplicación. Internamente los usuarios
implementando, pero pues no le daba la mayor prioridad posible. Entonces puede llegar a suceder ese proceso. Entonces la prioridad probablemente sea algo necesariamente importante para el sistema, pero que no le otorgue un valor real al usuario cuando nosotros diseñamos la aplicación. Pero eso tiene que ver con la prioridad. Una fórmula utilizada normalmente para estimar la prioridad es la fórmula ROI, que es Return of Investing, y esa básicamente lo que hace es que dividimos el valor del negocio entre la complejidad de la implementación. O sea, vamos a tomar un número cualquiera que represente en ese caso cuánto valoramos el negocio y vamos a tener el grado de complejidad y el resultado de eso lo vamos a determinar como una prioridad. Esa es una fórmula general de la que nosotros podemos utilizar para calcular justamente ese número. En ese sentido, la parte de la prioridad, el propietario del producto debe asignar un valor a cada historia que intervenga en el sistema de priorización, teniendo en cuenta las siguientes variables. Para asignar ese número de prioridad, debe saber qué beneficios cuáles son los beneficios que va a obtener de implementar esa funcionalidad. ¿Cuál es la pérdida o costo que derive de posponer su implementación? ¿Okay? ¿Cuál sería el costo para los? Pensemos ahorita en los bancos. ¿Se acuerdan que cuando salieron las primeras aplicaciones de la banca en línea no había doble factor de autenticación? En las primeras versiones, hace muchísimos años, uno entraba con usuario y contraseña y ya podía transferir dinero, podía revisar la cuenta, podía hacer cualquier cosa. Pero actualmente ya todos los bancos tienen habilitado ese doble factor de autenticación. Algunos lo hacen con las transacciones y otros lo hacen desde el principio cuando ingresamos con la aplicación. Pero ¿cuál es el costo para un banco que eso no lo tenga? Pérdidas monetarias, pérdida de confianza, porque si yo tengo mis ahorros en un banco y de repente ya no están, entonces ¿quién voy a desconfiar? Probablemente yo tenga la culpa por no proteger mis datos, pero le voy a decir también el banco no tenía las suficientes herramientas de seguridad para proteger la información, entre otras cosas. Así que de alguna manera debemos de considerar esa parte. Riesgo de implementar esa nueva funcionalidad, coherencia con los intereses del negocio, que también es otro aspecto que debemos de considerar, y valor diferencial con respecto a los productos de la competencia. Siempre el valor diferencial es qué tanto valor nos aporta respecto a la competencia que nosotros tengamos. ¿Cuál es la competencia de los bancos? Los otros bancos. ¿Okay? Entonces, si un banco se dio cuenta que cuando el primer banco empezó a modificar los patrones y empezó a hacer procesos de transacciones más seguras, todos los demás bancos lo empezaron a implementar. Pues básicamente debemos de pensar en el valor agregado que proporciona la funcionalidad con respecto incluso a la misma competencia. En el caso, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de las ferreterías. Cuando hace años la única ferretería que yo conocía de que ustedes podían comprar en línea era Lidl. Ustedes entraban a Lidl, podían hacer sus compras en línea y se las llevaban incluso directamente a su casa, o podían pasar a recogerla. Las otras ferreterías no lo tenían, por lo menos las más fuertes. De repente apareció Freun también con sus compras en línea. Y hoy ustedes pueden utilizar, ya sea Freun o pueden utilizar Lidl para hacer sus compras directamente desde la página y no necesariamente ir al lugar. Entonces, ¿eso qué hace? Que buscan funcionalidades que le den mayor aporte a un mayor aporte de valor a los productos que ellos prestan dentro de la empresa. Cuando hablamos de los criterios de aceptación, que es otro de los elementos que mencionamos en el listado, por aquí mencionamos los criterios, estos que son los criterios de aceptación. Cuando hablamos de los criterios de aceptación, hace años, después de 50 años de historia de ingeniería de software, se ha llegado a la conclusión de que los criterios de aceptación, que a veces se traducen en pruebas, son pruebas de la aplicación, son excelente lenguaje para detallar requerimientos funcionales. Y es por ello que toma una gran importancia en las historias de usuario. Para medir, en este caso, la calidad de los criterios de aceptación, se utiliza un método que se llama SMART. ¿Okay? Este método que se llama SMART viene de Specific,
esos son los criterios que vamos a utilizar, los elementos que vamos a utilizar para elaborar los criterios de aceptación. Debemos de pensar en que deben de ser muy específicos. Como vieron en el ejemplo, revisábamos si, por ejemplo, el cliente ya prestó 3 libros, ya no le puedo prestar más. Ese es un criterio de aceptación y por ende es bien específico. Medible, que sea capaz de determinar en ese caso, o sea capaz de medir digamos, la aceptación que va a tener dentro de la aplicación. Alcanzable, que pues se pueda desarrollar, y en el caso relevante, que sea importante para el proceso de desarrollo y que esté limitado en el tiempo. ¿Se recuerdan? Solamente pueden ser de 1 a 2 semanas como máximo. Las historias de usuario, para medir en este caso la calidad de las historias de usuario, hay un señor en el año 2003 que se llama Bill Waite, que desarrolló un método llamado INVEST para asegurar la calidad de la escritura de las historias de usuario. El método sirve para comprobar la calidad de la historia de usuario revisando que cumpla estas características. Este INVEST viene de estas palabras, viene de independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña y comprobable. Si una historia de usuario tiene esas 6 características, entonces es una buena historia de usuario. Si es independiente, significa de que no está ligada a otra, no está ligada de manera permanente a otra historia de usuario, sino que es un proceso independiente, entonces es parte de lo que nosotros consideramos como bueno. Si se puede valorar, si es negociable, si de alguna manera podemos hablar con el usuario para modificar o hacer algunos cambios sobre la historia de usuario, también se considera si es valiosa, estimable, si es pequeña. Ya vimos que las historias de usuario deben de ser escritas en periodos de corto pequeños, y lo más importante es que se puedan testear, que se puedan comprobar. ¿Okay? La división de las historias de usuario, básicamente ahí tenemos, si tenemos historias de usuario pequeñas, estas serán más simples, comprensibles y su desarrollo será más claro. No podemos tener una historia de usuario sumamente compleja, sino que deben de ser muy pequeñas. En ese sentido, esto redunda en la aparición de menos incidencias por historia, de modo que el trabajo en equipo se podrá centrar en desarrollar nuevas historias en lugar de resolver contratiempos. Por eso es la idea de hacerlo muchísimo más pequeño. Evitar que cuando nosotros hayamos terminado el requerimiento, si en el caso nos retrasamos, no afecte de manera directa al desarrollo completo de la aplicación y que nos demos cuenta mucho antes de los imprevistos. Cuando surgen imprevistos o bloqueos, el impacto sobre las entregas es directamente proporcional al tamaño de las historias. Si las historias son muy grandes, entonces el impacto también va a ser demasiado grande. Las historias pequeñas tienen un alcance pequeño, por lo que si no se pueden terminar el alcance de lo entregado, será pequeño. En ese caso, el impacto que vamos a tener sobre el desarrollo completo de la aplicación va a ser relativamente pequeño. Y aquí hay un ejemplo. En este ejemplo, imaginemos que tenemos la siguiente historia de usuario. Vean que la historia dice, como creador de contenido de marketing, ya tenemos el cómo. Como creador, ¿cuál es el rol? El creador de contenido de marketing. Quiero gestionar las noticias de la web para poder, aquí ya está el para. Aquí tenemos el cómo, aquí tenemos el quiero y aquí tenemos el para poder anunciar al cliente nuestras novedades. La historia podría dividirse entre estas siguientes funcionalidades. Aquí está bien general. Esta funcionalidad es bien generalizada. Como creador de contenido de marketing, quiero gestionar las noticias de la web para anunciar al cliente nuestras novedades. Ese es bien general. Podemos dividirlas en historias de usuario más pequeñas. Cómo dar de alta una noticia. Ahí vamos a poner el proceso de que podamos agregar, modificar, eliminar noticias. Cómo editar una noticia, eliminar una noticia, publicar una noticia y despublicar una noticia. Digamos que todo el proceso de lo que nosotros le conocemos como un CRUD lo vamos a desglosar en actividades. Primero voy a trabajar en el proceso de dar de alta una noticia. Cuando esa historia de usuario esté terminada, voy a trabajar en la que dice editar una noticia y así sucesivamente vamos a ir trabajando en cada una de ellas.
Ese es un ejemplo de cómo una historia muy grande podemos reducirla a historias más pequeñas para cumplir en ese caso con los requerimientos. En ese sentido, en resumen, ¿qué son las historias de usuario? Las historias de usuario son tarjetas que describen las necesidades de un negocio para el cliente. Como siempre, en palabras muy sencillas. En ellas se detallan los tres elementos principales: el cómo, el para y el qué, que es lo que vamos a desarrollar. Y el cómo se refiere a un tipo de usuario objetivo, que en este caso es quién es el que desarrolla esa historia de usuario. El para describe la necesidad y el qué concierne al propósito del requerimiento. ¿Okay? Entonces debe de tener esos tres elementos. Si bien es una herramienta que facilita la planeación, no es una herramienta que detalle el diseño del sistema. Solamente se utilizan para el proceso de planeación. Ya probablemente en el proceso de desarrollo vamos a utilizar otras herramientas más específicas. Si una tarea es compleja y no puede abordarse en menos de 3 semanas, debe ser subdividida. Recuerdan que el límite debe ser entre 1 o 2 semanas, no puede tardar más de eso. Deben ser preferentemente independientes, negociables, valiosas, estimables, pequeñas y comprobables, que eran estas características que tenemos acá. Bien, ahora veamos un ejemplo. Siempre con los mismos que estábamos siguiendo en la clase anterior. Para que tengan una idea de cómo ustedes van a desarrollar las historias de usuario, vamos a ver un ejemplo de lo que vimos en las clases anteriores. Este es nada más un ejemplo, de ahí ustedes pueden sacar más requerimientos. Creo que lo vamos a hacer más grande, ¿o lo alcanzan a leer? ¿Sí? Vean, esta es la primera historia de usuario. Digamos que ese cuadro lo vamos a hacer en base a los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. En su caso, cuando ustedes ya tengan los requerimientos funcionales y los no funcionales, ¿se acuerdan que hay que elaborar los casos de uso y los diagramas de uso? Los diagramas de casos de uso. Y después de tener esos elementos, el siguiente paso es elaborar las historias de usuario. Por ejemplo, aquí tenemos para el requerimiento funcional, esta es la referencia, el requerimiento funcional 05, que era, si se acuerdan, habíamos puesto una búsqueda avanzada en los requerimientos, dice como socio quiero, ya tenemos el cómo, ya tenemos el quiero. ¿Quién es el autor en este caso? ¿O quién es el rol? ¿Cuál es el rol que estamos colocando? El socio. Entonces le ponemos como socio, en ese caso, quiero buscar libros por autor o título para encontrar rápidamente el material que necesito sin tener que ir a los estantes. El cómo, el quiero y el otro que sería el para. Ahí están los tres elementos que forman parte de la historia. Como referencia de el requerimiento funcional 05. Eso normalmente va en tarjetita, pero nosotros lo podemos representar también en cuadros, por eso se lo he puesto ahorita en cuadros. Y vean, aquí están los criterios de aceptación en el formato given, when y then. En ese caso es dado, digamos, en ese caso para que se acepte este requerimiento, para que cumpla ese requerimiento, estos son los criterios que le vamos a aceptar. Por ejemplo, dado que la base de datos tiene 200.000 registros, asumimos nosotros o preguntamos, mire, ¿cuántos libros tiene en la biblioteca? Y ellos nos dijeron, no, tenemos 200.000 registros. Entonces dice, cuando ejecuto una búsqueda por título, entonces la página de resultados debe cargar en menos de 3 segundos. Ese es un requerimiento implícito. Vean, aquí le hemos puesto requerimiento no funcional implícito, que sería el 01, que se refiere a rendimiento. ¿Se acuerdan que sacamos una lista de requerimientos no funcionales? Entre esos requerimientos estaba el 01, que era la parte del rendimiento. Entonces, como respuesta ante una búsqueda de libros, la respuesta debe ser en menos de 3 segundos. Eso no lo entiende el cliente. Bueno, de hecho el cliente nos lo va a decir, mire, yo quiero que la búsqueda sea rápida. ¿Cuánto devuelve Google las respuestas? Milésimas de segundo. ¿Okay? Y eso que tiene millones y
en milésimas de segundo. Segundo requerimiento, vean, siempre empezamos como socio, quiero ver cuántos ejemplares están disponibles al consultar un libro para saber si vale la pena ir a la biblioteca por él. ¿Okay? Ese es en ese caso el requerimiento, que es el requerimiento número 7, requerimiento funcional número 7, que es la visualización de disponibilidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Dice, quiero ver cuántos ejemplares están disponibles. Cuando ustedes entren al sitio web, ustedes quieren saber si hay 5, 6, 7 ejemplares disponibles y cuántos probablemente están prestados. Puede ser información que nos sirva. Dado la ficha, fíjense cuál es el requerimiento de aceptación. Dado que consulta la ficha de un libro, cuando hay 10 ejemplares totales, esta es la parte de la aceptación, cuando hay 10 ejemplares totales y están 3 prestados, entonces el sistema debe mostrar claramente que están disponibles 7. Si hay 10 y el sistema me dice que hay disponibles 9 y hay 3 prestados, ya no pagan los números. ¿Okay? Entonces debe cumplir en ese caso, para que se acepte ese requerimiento, debe cumplir en ese caso con esta aceptación. ¿Qué es en ese caso el requerimiento funcional? Tolerancia a errores e integridad. Integridad de la información, que ya lo vimos también en los requerimientos funcionales. ¿Qué otro dice? Por ejemplo, dice, como socio quiero reservar un libro, que es, recuerdan otra característica, quiero reservar un libro que está prestado para asegurar que seré el siguiente en obtenerlo cuando sea devuelto. ¿Okay? Eso es reservar un libro. Creo que ustedes casi no lo han explicado, pero asumiendo que yo necesito un libro y el libro ya está prestado, lo puedo reservar para que cuando lo devuelva yo sea la primera persona a que me lo puedan entregar. Entonces el sistema internamente debe ser capaz de hacer reservas en el futuro, que me permita reservar libros cuando yo sé que me lo van a devolver, por decirles algo, me lo devuelven el viernes. Entonces que me diga el sistema que puede venir el viernes a recoger el libro, o que me envíe alguna notificación por algo por el estilo. Y ese es un requerimiento funcional de la gestión de reservas, que ya lo vimos también en las listas anteriores. Ahora, ¿cuál es el criterio de aceptación? ¿Cuál es como la condición para aceptar que eso funciona? Dado que le doy clic al botón que se llama reservar, ya nos imaginamos que va a existir un botón reservar. Cuando el sistema me notifique que mi reserva está activa, entonces no debo permitir a ningún otro socio reservar el mismo ejemplar, o si hay una cola de 5 personas. ¿Se han preguntado ustedes, por ejemplo, ¿qué han comprado en línea? Sí. Cuando ustedes compran, por ejemplo, en Amazon, Amazon les dice, de un artículo de ellos les dice, hay 5 unidades disponibles. ¿Okay? Pero en algunas ocasiones puede ser que cuando ustedes estén haciendo la compra, hay algunas aplicaciones que les permiten reservar el artículo. En otras palabras, me permite hacer el proceso para que yo no lo pueda comprar 2 veces. O imagínense que vamos a comprar el artículo y lo estamos viendo en la tienda y justamente en el mismo instante alguien le da clic al botón comprar. 2 personas le dan clic al botón comprar y era la única unidad que existía. ¿A quién se la vamos a vender? ¿A quién le vamos a otorgar ese producto? Entonces, esos son procesos de integridad, que sea capaz, cuando yo le dé clic al botón, verifique que realmente la reserva o el artículo que yo estoy comprando, por ejemplo, sea asignado directamente hacia mi usuario. Eso viene de referencia del requisito no funcional número 06, que es autorización y control de acceso. También dice, como socio, quiero recibir notificaciones por email cuando mi libro reservado esté disponible para no perder la oportunidad de recogerlo. ¿Okay? Esa es otra notificación que tiene que ver con el requerimiento funcional número 12, notificaciones de retraso y disponibilidad. Aquí no lo hacen, creo yo. No, aquí ustedes tienen que estar pendientes de que el libro ya está disponible para ir a recoger, pero sería maravilloso que le apareciera un mensajito. Ya puede pasar por el libro que ya está disponible en la biblioteca cuando alguien lo regrese. ¿Okay? Podría ser una notificación por WhatsApp, por email o por mensaje de texto. ¿Saben cuál es el problema? Costos. Porque, por ejemplo,
Probablemente por email no sea tan caro porque lo que necesitamos es una cuenta de correo, pero por ejemplo por los servicios de WhatsApp hay que pagar, por los servicios de envío de mensajes de texto hay que pagar, o sea, probablemente por costo no se implemente. Dado que mi libro reservado es devuelto, cuando han pasado 5 minutos, entonces debo de recibir un correo electrónico que me informe que el ejemplar está disponible para su recogida. O sea, puedo ir directamente a la biblioteca a traer ese ejemplar. Y el requerimiento de un funcional sería el requerimiento número 9. De ahí tenemos otra vez, como socio, quiero ver mi historial para préstamos, para recordar qué libros ya leí y emitir y evitar confusiones. Ya aparece eso en la biblioteca. Pueden ver los libros que ustedes ya prestaron, de alguna manera. ¿Sí? ¿Tienen? Con eso pueden llevar un historial de, por ejemplo, qué libros ya leyeron y no estarlos prestando nuevamente. Por ejemplo, si alguien quiere llevar ese registro, ¿de qué es este requerimiento? Este requerimiento es de préstamo y devolución. Y dice, dado que inicio sesión en mi perfil, cuando accedo a mi historial, entonces debo ver la lista de todos los libros que he prestado con fecha de devolución original y la fecha de devolución real. Y esto tiene que ver con la referencia de auditoría. Ahora, estos eran como usuarios. Ese es el rol, el usuario, la persona que presta. Pero pensemos ahora en el bibliotecario. ¿Qué cosa va a hacer el bibliotecario? Por ejemplo, dice, como bibliotecario, quiero que el sistema calcule automáticamente la multa al registrar la devolución tardía para aplicar políticas de biblioteca de forma justa y sin cálculos manuales. ¿Creen que sería correcto que yo voy a devolver un libro y yo le tenga que indicar cuánto lo voy a cobrar de mí? No, porque ¿qué va a pasar? A los que me caen bien no les cobro y a los que no me caen muy bien les cobro el doble. Entonces, por eso en ese caso el sistema debería de ser el cálculo automático. Es un requerimiento funcional número 10, que es el cálculo de multas. ¿Y cuál es el requisito? Vean, esta es la condición. Dado que el ejemplar se devuelve 5 días después de la fecha límite, cuando se registra la devolución, entonces el sistema debe calcular la multa de $1 por día y mostrar el monto de $5 en pantalla. ¿Aquí la multa es en dinero o es de otra manera? ¿Les cobran por eso? ¿Hay multa económica por no devolver un libro? ¿Sí? ¿Nadie la paga? ¿Ya no le presta? Entonces digamos que la multa es cantidad de días no de servicio cancelado. Digamos, llegar a comprar. Bien, eso es recuperación y confiabilidad. Vean que también la misma bibliotecaria dice, como bibliotecario quiero que el sistema me alerte si un socio tiene multas pendientes al intentar un nuevo préstamo para hacer cumplir las normas antes de prestarle más material. Si el sistema no me alerta, si yo voy y empiezo a prestar libros y el sistema no me dice que yo tengo multas pendientes, no tiene sentido. O sea, no voy a poder ejercer ese control, a no ser que lo hagamos a la antigua, que yo tenga que ir a revisar un libro. Antes así se hacía, creo yo. Iba uno a revisar un libro y ahí en el libro estaban anotadas las personas que estaban pendientes. Pero se imaginan estar haciendo eso en lugar de que el sistema lo haga de manera automática. Esa es validación de estatus y dice dado que el socio A tiene una multa pendiente, cuando el bibliotecario intenta registrar un nuevo préstamo, entonces el sistema debe denegar la operación y mostrar un mensaje de error claro al bibliotecario. Eso es seguridad de autenticación. También dice que el bibliotecario quiere registrar un préstamo escaneando códigos para agilizar el proceso de atención al socio y reducir errores. Generalmente las empresas buscan mecanismos para evitar estar digitando tanta información. Nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos un sistema que lee con un escáner, le tomamos fotografía, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, le tomamos fotografías a la licencia de conducir o al documento de identificación, y con solo la fotografía
¿Se imaginan que el usuario tenga que estar digitando todos los ISBN? Si los libros generalmente traen código de barra, pues mejor que lea el código de barra, muchísimo más práctico. ¿Ya han visto las del Super Digital, los códigos de barra? Ya tienen práctica, pero pues aún así retrasa la cola. Cuando uno ve que está digitando, dice, pues me tengo que esperar, porque se va a tardar mucho más que solamente leer con el código de barra. ¿Cómo? Ese es un requerimiento de préstamo y vean que dado escaneado el código del ejemplar, cuando se registre el préstamo, entonces debe de guardar el registro en la base de datos y la transacción completa no debe tardar más de un segundo. Guardar un registro, ¿cuánto se tarda? ¿Cuándo hacen ustedes un insert? Segundo, si su base de datos no tiene mucho tráfico. Si su base de datos tiene gran cantidad de tráfico y su tabla por alguna razón está bloqueada, créanme que no va a ser un segundo, se va a tardar muchísimo más. Pero esas son situaciones que nosotros debemos de considerar en el proceso de configuración. También dice que como bibliotecario quiero añadir un nuevo libro al catálogo ingresando su ISBN para mantener la colección actualizada y accesible a los socios. Que es básicamente registrar en ese caso los recursos. Y ahí dice, dado que el bibliotecario ingresa el ISBN, el sistema guarda el nuevo registro, entonces el campo ISBN no debe permitir caracteres alfabéticos, solo números. Creo que, no sé si el ISBN son los números, creo que sí, porque es un código de barra. Entonces debería de permitir solamente el ingreso de valores numéricos, que es también protección de datos e integridad. Y el último requerimiento de ejemplo dice, como bibliotecario quiero generar un informe de los libros más solicitados para guiar las futuras compras de nuevos ejemplares y optimizar la colección. Esta ya es un reporte. Si el bibliotecario necesita sacar algún resumen de datos, entonces lo podemos hacer también como un requerimiento. El requerimiento funcional, es la generación de reportes. Y aquí está, dado la selección del filtro mensual, cuando el sistema genere el informe, entonces el reporte PDF debe generarse en menos de 5 segundos. La velocidad con que se generan los reportes es relativa. Si la consulta es muy compleja y nosotros no hemos optimizado la consulta, se puede tardar más de eso. Pero los clientes esperan que al nomás nosotros le demos clic, aparezca el PDF. Ahora sí, no necesitan, por lo general lo requieren de manera automática. Y este es un requerimiento de escalabilidad y rendimiento de la aplicación. Con eso ya tenemos ejemplos de las historias de usuario. En lugar de elaborarlos como tarjetitas, los podemos elaborar en una tabla e irlos colocando como se les ha mostrado acá. Lógicamente después eso van a pasar a ser requerimientos de las aplicaciones y ya lo podemos pasar a un software. Hay software que permite administrar como tarjetitas sobre el escritorio y ahí ir colocando las diversas funcionalidades. Pero por el momento nosotros lo podemos elaborar en una tabla para representar en ese caso esas funcionalidades. Si se recuerda, si se han dado cuenta, todo está escrito en lenguaje que el usuario entiende. No hemos puesto detalles técnicos, sino que básicamente es información que el cliente entienda cuando nosotros le estemos notificando. Y esa es básicamente la idea de las historias de usuarios, que sean fáciles de entender y que sean fáciles de poder analizar para el usuario final, el usuario que nos va a entregar. Esa se la voy a dejar también en la plataforma para que lo tengan como referencia y puedan trabajar ustedes en las historias de usuario. Si se dan cuenta, dependiendo de la cantidad de requerimientos que ustedes recopilen, así va a ser la cantidad de historias de usuario, casos de uso que ustedes van a generar. Entonces es importante que se sienten todos a analizar cada uno de esos aspectos porque entonces es lo que vamos a evaluar al final de este. Así que, como les mencionaba, no lo dejen para el final. De hecho, la aplicación, acuérdense que la van a entregar en programación web 2, así que también ya tendría que estar trabajando en el proceso de desarrollo de la aplicación. Entonces, son dos cosas que deben llevar a la par: el proceso de documentación, que es lo que estamos haciendo acá, y el proceso de desarrollo de la aplicación, que es lo que estamos haciendo en web 2, para que lo vayan considerando. Bien.